Sí, claro. Pero, profe, que pase por la luz ultravioleta era el último paso, ¿no? Para eliminar las bacterias que quedaban. Exacto. Pero, a ver, no voy a tirar el chip a la mía, ni en el medio del agua ni en el medio de la Merlix. ¿Se entiende? No, se saca y se expone la luz Saca ultravioleta. la lámpara y se lo pone delante de la lámpara. Muy bien. Bueno, Después hablen con el X por el tema de los tipos de salida, que les vuelvo a repetir, pueden ser a tiristor o a transistor. sí, lo que estábamos viendo, por ejemplo, que las salidas, bueno, ya lo habíamos nombrado igual, pero voy a volver a nombrar. Eh, Cuando son analógicas, pueden ser de 0 a 10 volt o de 0 a 24, o pueden ser señales que trabajen con miliamper, que por lo que tengo entendido No, si son analógicas, son de van de 4 a 0 a 20. 5, de 0 a 5, de 0 a 5, de 0 a 20, de 0 a 5 volt, de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 20 miliamperes, Sí. y para de contar. Y bueno, lo que me decía era de que comúnmente suelen usar de 4 a 20 miliamperes. ¿Por, Sí. por qué motivo? Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo en voltaje, trabaja de 0 a 5, por ejemplo, como dijo usted. Entonces, si a mí se me corta un cable o, o tengo algún problema para recibir la señal, eh, el PLC no lo va a detectar. Entonces, si en cambio, si fuera una señal recibida en miliamper, como trabaja de 4 a 20, cuando reciba 0 miliamper, vamos a identificar que el conductor está cortado o que hay algún problema en la recepción de Sí, señal. ponele, porque no es tan así. Pero bueno, sí, sería una forma. Pero ponele que no es tan así en realidad. Yo no vi ninguno que trabaje de esa forma. Lo que pasa es que lo cierto es que de 4 a 20, de 4 a 20 miliamperes estás trabajando con señales de muy, muy, muy baja potencia. ¿tá? Entonces, por ejemplo, tenés mucho menos posibilidades de que se generen chisporroteos o que se generen chispas, y los equipos es más fácil hacerlos con clasificaciones de área antiexplosiva o cercano a lo antiexplosivo. ¿Me explico? Sí, Porque las potencias que manejan son muy bajitas. ¿tá? sí. Vos para tener fuego, ¿qué tenés que tener? Necesito oxígeno, combustible y comburente. No, necesitas Combustible, oxígeno, sí, oxígeno, combustible y una fuente de combustible, calor. una fuente de calor, sí. ¿tá? Y una reacción en cadena. Sobre la reacción en cadena no puedes laburar en este caso. No, Sobre el oxígeno tampoco, porque va a estar al aire. Sobre el combustible, ponele que tampoco. Entonces, pero si vos limitás la potencia, ¿sí? limitada fuente de calor. Limitás la fuente de calor, tenés muchas menos posibilidades de tener fuego. ¿Se entiende? Sí, Vos para que un equipo sea antiexplosivo tenés dos opciones. Tenés dos opciones. O lo tenés que aislar de la atmósfera explosiva, o sea, lo tenés que hacer perfectamente estanco, ¿sí? Y no solo el equipo, sino los cables que van al equipo también. Cañería estanca, pasacables estanco, todo tiene que ser estanco. Porque en donde se te metió gas adentro del caño y pesca una chispa, show de vale, estrellas, ¿no? sí, Entonces tenemos dos opciones: aislarlo mecánicamente, por un lado, o trabajar con potencias muy, muy bajas, de forma tal que no sea posible una detonación o una deflagración. sí. Por eso, en general, se usaban de 4 a 20 mA. Yo les hablé también que existe lo que se llaman protocolos de campo. Hoy se trabaja mucho con protocolos de campo que son Protocolo de para comunicación industrial, dice usted. ¿cómo? Protocolo de comunicación industrial.
protocolos de campo de comunicación industrial que tienen, por como ejemplo, el Modbus o el Profibus. Profibus, Modbus, Fieldbus, HART, Sí. casi todos los instrumentos vienen modernos, por ejemplo, 4A20 más HART, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Esos protocolos de campo me permiten tener, además de la señal específica del proceso, la señal de proceso viaja en los 420 mA de repente, pero sobreimpuesto como una palabra digital me puede viajar un montón de información acerca del estado de los sensores, por ejemplo. Y me permite realizar chequeos de integridad del sensor. Yo creo que lo hablé ya con esto con ustedes, de forma tal de saber cuál es el estado de salud del sensor de alguna forma. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de presión diferencial, que era un sensor de presión diferencial, medía Diferencia de la presión. presión en una zona de alta y una zona de baja y me pedía la diferencia de presión. Aplicación típica, por ejemplo, en un filtro de combustible. Exacto. Típico. ¿Sí? O A a la medida que se va salida tapando el filtro, ¿qué va a pasar con la presión diferencial? y va aumentando la diferencia de presión. No, Si el filtro está funcionando bien, o sea que no está tapado, las presiones tendrían que ser prácticamente iguales. es Sí, y si está tapado, va a aumentar la diferencia de presión, porque la presión de bien. entrada va a ser mayor que Bien. la presión. Ahora, si se me tapa Si se uno de los tapa, cañitos, ¿está? sí, Si me tapa uno de los caños sí, y no me va a medir presión diferencial, me va a medir presión de un solo lado. Y después está recontratapado el filtro y yo no me doy cuenta. ¿Se entiende? sí, sí, Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando mide presión, un sensor de presión, va a medir un valor de presión, pero sobre ese valor de presión va a tener una pequeña variación que se llama ripple. ¿Sí? sí, Va a hacer una pequeña variación hacia arriba y hacia abajo que tiene la forma de un diente de sierra muy rápido. Si yo no tengo ese ripple, la línea es una flat line, una línea sin ripple, quiere decir que el sensor está tapado. ¿Se entiende? Pero eso solo lo puedo ver si yo tengo un protocolo de campo sobreimpuesto en la señal, si no, no tengo forma de verlo. sí. Es bastante complejo el tema, la verdad. No, a ver, cuando te pasás 3 o 4 años como me pasé yo con ustedes, te simplifica bastante, digamos, Claro. pero realmente es apasionante, es lindo. Sí, es un buen tema, la verdad. Y aparte Eh, tiene mucha utilidad en la industria. Tiene mucha utilidad en todos, los barcos, en la industria, en todos lados. Si quieren, yo les sugiero que visiten la página de ADECA. Anoten Asociación Argentina de Control Automático, AADCA, ADECA. Y ahí tienen un montón de información acerca de temas de control automático y demás. Muy Si a bien. alguno le interesa saber más, me chusmea. ¿Tá? Y alguna vez el presidente y algunos más son amigotes, así que me avisan y vemos qué se puede hacer. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este, por ejemplo, es una foto de un tablero de un PLC que trabaja con relés. Entonces envía la señal a los relés y los relés son los que acoplan o pueden ser contactores también. Sí, en Entonces, realidad el PLC vino a reemplazar a la lógica de relés. claro, lo que ¿Ah? pasaba, por ejemplo, acá, que si esta salida, por ejemplo, la Q1, yo puedo tener una falla que este relé de esta salida del PLC me falla. Entonces, lo que yo puedo hacer es entrar a la programación del PLC Y y, reasignarle otra salida. y reasignarle otra salida. A vez de decirle que, no sé, que cada 5 vueltas que dé el encoder,
a vez de activarme Q1, me active Q2. Y eso lo haces en el programa. Y eso se hace en el programa. Ahora, reasignarle otra salida también lo haces en el programa. Si vos tenés una salida libre, por ejemplo, si tenés una salida que no está usada, le pedís al programa que busque todas las Q1 y las cambia todas por Q2, por ejemplo. Sí. Este es un PLC muy chiquitito, esto es un juguete, el logo es un juguete. Sí. Es para entender más que nada. Claro, imagínense de repente un sistema de control de una planta, de una destilería, 15.000 puntos de control, 15.000 entradas, salidas. Claro, ahí en ese caso usamos estaciones remotas y un PLC central. Sí, en realidad más que un PLC central pasa a llamarse de otra forma. Ahí se llama sistema de control distribuido y lo que se hace es distribuir la lógica de control en varias computadoras, digamos. ¿Sí? Sí. De forma tal que si se llega a joder de alguna forma, una puede hacerse cargo, el sistema se llama Master Slave, maestro esclavo. Si me jode alguno de los maestros, puede un esclavo hacerse cargo de parte de la planta, por ejemplo. ¿Sí? Esto en todo lo que son sistemas de control o de alarma de incendio y demás, por ejemplo, funciona así. En los sistemas integrados de seguridad también funciona así. Así que bueno, bien, agregá alguna cosita por ahí de lo que estuvimos hablando. Bueno. Y yo los dejo, nos vemos la semana que viene. Nos quedan 2 semanas. ¿Qué queda para ver de ustedes? Este es el 12. El 12. Sí. Queda determinación de fallas, que lo tenemos que dar nosotros también, que lo salteamos porque nos quedan un par de cosas pendientes. Señal de proceso, que lo tiene que dar Guido. Automatismo, que lo dimos recién. Esto lo tenemos que dar, nosotros tenemos que dar el 15. La estructura es lo que hablaba yo hoy con vos. La estructura. Arquitectura interna, memoria, unidad central de proceso, unidad de entrada-salida, interfase, periférico, fuente. ¿No? Algo que nos faltó, por ejemplo, bueno, esto es más de lo que hablamos, que es cómo trabaja el PLC. Está la comunicación que podemos llegar a tener. Y eso es una interfase man-machine. Sí. Es una interfase hombre-máquina. Exacto. Se llaman HMI. Human Machine Interface. Y puede tener una interfaz gráfica como tiene esa, o en algunos modelos más viejos era un sistema que era muy parecido al DOS. ¿Ustedes conocieron el DOS? No. Bueno, menos mal, porque era una cagada, era por línea de código, que había que escribir directamente por línea de código. Acá, sistema de control distribuido. Este sistema se basa en una PC, planta de control que está asegurada. Si el PLC se avería, no afecta al resto del sistema. PCS, no. Bien, quedamos así entonces. Bueno, lo único que faltó es explicar esto. Este es un sistema de comunicación, programación en bloque. Que acá lo que hace es hacer una retención de señal. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un contador o puedo tener un timer, y con este timer, por ejemplo, puedo hacer una conexión estrella-triángulo. Entonces le digo, no sé, cada tanto tiempo abrime esta señal y pasado el cierto tiempo me habilitas otra. Bueno, y así sucesivamente. Y otra cosa que nos quedaba eran, estaciones remotas. Los lenguajes de programación, ¿sí? Sí. Hay distintos lenguajes de programación. Sí, ladder, en bloque. Ladder. Ladder. Es uno de los más viejitos. Es uno de los sistemas más viejitos. Es típico de General Electric. General Electric Fanuc. ¿Sí? Se ve, es muy gráfico para verlo. ¿Sí? Pero en
equipos grandes es difícil programar en ladder. Sí. Hay otro que es por línea de código, que era típicamente el S5 que usaba Siemens, ¿tá? Que después vino a ser copiado por otros fabricantes, como por ejemplo Alfa Laval, que usaba algo que se llamaba DOX5. Ese trabajaba por líneas de código, era muy parecido a un sistema de programación de computadoras antiguas que se llamaba COBOL o BASIC. Después de ese vino otro que es el S10, que es por módulos de funciones. Ese es un poquito más simple y ya viene con los módulos de función prearmados. Y era como un Rusty, ¿sí? Sí. Y todo esto se va complicando en la medida que el proceso se vaya complicando. Cuanto más señales, cuanto más instrumentación tenga el proceso, más complicado va a ser el programa y más cargado va a estar. Así que bueno, muchachos, bien. Que los tienen que rendir. No, si hay fecha, se refiere. No, todavía no tengo fecha. Todavía no tengo fecha porque es un gran quilombo porque tenemos una sola aula. Lo que nos Es llegó. el patio descubierto. Sí, lo que les llegó, ¿qué es? Que el 15 terminaban las clases. Sí, en principio sí. Y a partir de ahí, 2 semanas libres de estudio y arrancamos a rendir. Sí, Chachán, chachán. ¿Así? sí, sí. Bueno, no sé, preparamos. Profe, el Calderas. 12 lo vemos, ¿no? ¿El 12 en dónde lo ven? Y en el curso. Ah, sí, en la fluvial. Sí. En la fluvial. A mí me toca con usted. El 12 y el 14 creo que estoy. No vamos Sí. a ser amigos, profe. No, ni en pedo. Yo elijo muy bien mis amistades. Yo elijo muy bien mis amistades. Estudien para Caldera. Gracias por el videíto de Calderas. Fue muy útil, instructivo. Bueno, Saber que uno es un pelotudo y no lo tenía y no lo tenía en cuenta. Así que gracias por el videíto. Y ¿qué les iba a decir? Estudien, vayan empezando a estudiar. ¿Quién era que juntaba todo? Muratore, ¿no? De esto. Bueno, que lo vaya armando el drive y que me vaya armando los trabajitos. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5 en el drive, en carpetitas separadas. Y en estas 2 semanas vamos viendo cómo armamos el final, ¿sí? bueno, muy bien. Bien, listo. Buena Me semana. dejo que tengo que entrar yo hacia ahora. Chao, profe, Chao. buen fin de semana. Chao, chao. Igual.